Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Proverbio capítulo 22, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Con este texto vamos a compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el peligro de la racionalización. El peligro de la racionalización. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, usted sabe cuánto males hace, cómo daña a nosotros la racionalización. Hoy día quisiera hablar sobre este tema, sobre cuánto daño nos hace nuestras autorracionalizaciones. Hermanos, toda infelicidad de un hombre comienza con la autorracionalización. Toda la desgracia de un hombre comienza con esta racionalización. El factor que hace infeliz y que hace fracasar a una persona está en esa persona. Mucha gente no se da cuenta de esta verdad y se quejan de otra cosa que se ve. Pero la verdad, el factor que nos hace fracasar está en nosotros. Hay un dicho que dice, para algo que queremos hacer algo, vemos una manera, vemos la manera. Pero para algo que no queremos hacerlo, vemos una excusa. No sé si le dejo entender. A veces yo traduzco en español, quizá no le traduzca bien, pero cuando uno quiere hacer algo, busca la forma. Pero cuando uno no quiere hacer algo, busca la excusa. ¿Y por qué sucede esta cosa? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ocurre este fenómeno es por nuestra racionalización. Hermanos, si no queremos hacer algo, podemos buscar 1000 razones para no hacer. Pero si queremos hacer algo, podemos buscar 1000 razones para hacerlo. Y nosotros estamos arruinando nuestra vida con esta autorracionalización y no nos damos cuenta hoy en día. Por eso dije, toda la infelicidad comienza con la autorracionalización. Mucha gente fracasa porque utilizan esta racionalización para hacer solo lo que quiere hacer en lugar de hacer lo que debería hacer. Por esta causa arruinan su vida. La autorracionalización es una trampa que nos hace caer en una autohipnosis y nos lleva a un autoengaño que hace arruinar nuestra vida. Y muchos no se dan cuenta de esto. Cuando una persona no le va bien en el trabajo y está estresado y quieren dejar el trabajo, entonces empieza a crear autorracionalización para dejar de trabajar. Y dice, esta empresa no tiene futuro.
No creo que se adapte mi actitud en esta empresa y no podré realizar mi sueño en esta empresa. Así que con este argumento, con esta autorracionalización, deja la empresa. Va y busca otro trabajo. Y sucede la misma cosa. Esta empresa no tiene futuro. Aquí no puede realizar mi sueño. Con su autorracionalización va a buscar otro trabajo, pero cuesta conseguir un trabajo ahora. Entonces lo que llegan a decir, bueno, este mundo, esta sociedad está muy cerrado. Este mundo está muy cerrado y hay gente, demasiada gente rara y extraña. Comienza a culpar y criticar la estructura social. Después, ni sale a trabajar, ni sale a buscar trabajo. Así arruina su vida con su autorracionalización. Llegué a escuchar que algunos maridos que dicen, quiero ser bueno con mi esposa, con mi mujer, pero cuando yo le trato bien, se confunde y se pasa. Por eso no trato bien a mi mujer. Porque le trato bien, le hago bien, se confunde y se pasa. Mirá qué autorracionalización. Hay algunos creyentes que dicen, yo quiero vivir una buena vida de fe, quiero ser un buen creyente, pero por causa de fulano, por causa de ese mengano, yo no puedo ser un creyente. Bueno, ¿será posible? Pero hay mucho así. Hay algunos que dicen, yo quiero vivir una vida cambiada y transformada. Quiero comenzar de nuevo. Pero por causa de mi mujer, por causa de mi suegra, no me comprenden, no me ayudan. Por eso no puedo comenzar una nueva vida, no puedo cambiarme, no puedo transformarme. Se quejan de que la gente que le rodea no le ayudan. Por eso no puede, dice. Hay algunos jóvenes que no quieren estudiar. No quieren estudiar por su negligencia. No quieren porque no les gustan. Entonces crean la racionalización. Dice, es inútil estudiar bien. Porque aunque estudie bien, aunque termine universidad, no se puede conseguir el trabajo. Y dice, lo que es más importante es que estudiar es la sociabilidad, la humanidad, los valores humanos como el amor y la amistad. Tendré éxito con otra cosa que estudiando. Y dejan de estudiar, diciendo, ir a una buena universidad no lo es todo en la vida. Pero cuando uno estudia bien, termina la universidad, mucha empresa le abre el camino. A un vago que no estudia, no queda otro trabajo más que trabajo bruto y que gana poco. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos engañando a nosotros mismos con nuestra autorracionalización y hoy en día mucha gente es infeliz por causa de su autorracionalización. Hermano, la racionalización es la justificación de una opinión o una acción errónea
con razones plausibles. Con algunas razones plausibles quiere justificar su opinión o su acto. La persona que está acostumbrada a la autorracionalización no se lleva bien con los demás, son egocéntricas y se aísla de los demás. Las personas que son buenas para la autojustificación no admite errores ni fracaso de sí mismo. Incluso en situaciones que no son objetivamente incorrectas, quieren imponer que sus elecciones son correctas. Y insisten con esa cosa. ¿Sabe cuál es la autorracionalización de los que malversan, de los que utilizan dinero de la empresa, de alguna asociación? Dice, ya lo devolveré. No estoy robando, voy a reponer. Con esa autorracionalización llega a cometer errores. Antes de que un delincuente entre en acción, precede por su autorracionalización. En realidad, sus actos ya están aprobados por sus autorracionalizaciones. El criminólogo que desarrolló la teoría de la racionalización del crimen explicó así, que esa racionalización motiva a los delincuentes a hacer ese hecho. O sea, la autorracionalización de los criminales motivan para que hagan esa cosa. La verdad, mucha gente hace cosas fuera del lugar, hacen cosas absurdas, porque ya precedió por su autorracionalización y esa autorracionalización le motiva a hacer esa cosa fuera del lugar. Hermanos, no debemos engañarnos a nosotros mismos con esta autorracionalización que nos arruina. La autorracionalización nos va a tentar con los pensamientos equivocados de que seremos felices si hacemos una cosa, que tendremos éxito si hacemos tal cosa. Lo que quiero decir, la lógica equivocada lleva a un resultado equivocado. Por eso el escritor italiano Papini dijo así: los problemas del mundo actual son problemas humanos. Y los problemas humanos son problemas de pensamiento que se justifican a sí mismos. Este pensamiento que se justifica a sí mismo es el problema del mundo hoy en día. Dijo así: la persona que hacen cosas fuera del lugar, la hacen porque han pasado por un proceso que se llama autorracionalización. Hermano, traté de explicar lo que nos hace, lo que produce esta autorracionalización en nuestra vida. Hoy en día mucha gente fracasa, viven una vida infeliz por causa de sus autorracionalizaciones que hizo confundir a esa persona. Lo más peligroso de la autorracionalización es que es la adicción
a la racionalización. La autorracionalización no tiene fin. Una racionalización engendra otra racionalización. Al final, en lugar de reconocer lo hecho objetivo o la propia falta, tratan de insistir con sus propios argumentos y se quedan atrapados en su propia celda de autorracionalización. Por esta causa, mucha gente vive en una vida infeliz. Hermanos, ahora veamos, ¿de qué se trata el texto que nosotros leímos en esta mañana? Este texto que nosotros leímos en esta mañana, ¿de qué está hablando? Es un versículo corto. El texto que nosotros leímos en esta mañana se trata de esto. La autorracionalización crea una lógica absurda. Hermanos, les repito, la autorracionalización crea una lógica absurda, una lógica totalmente fuera del lugar. Hermanos, uno tiene que salir a trabajar, pero dice que no puedo salir a trabajar porque en la calle me espera un león para devorarme. Aquí está un perezoso que no quiere trabajar, autorracionaliza diciendo, no puedo salir a trabajar porque hay león que me va a devorar. Esta autorracionalización de este perezoso ha creado una lógica absurda y cree que esa lógica es verdad. Veamos de nuevo, por favor, el texto de hoy. Proverbios capítulo 22, versículo 13. Dice el perezoso, bien, aquí dice el perezoso, no es un diligente. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Acá, hermanos, dice, no es que no quiere salir a trabajar, es que no puede salir a trabajar por causa del león. ¿Ve? Es una cosa absurda. Pero hoy en día mucha gente, muchos cristianos, están arruinando su vida con esta lógica absurda porque se engaña con sus autorracionalizaciones. Hermanos, esta extraña lógica se convierte en la propia lógica creada a través de la autorracionalización. Con la imaginación crea una autorracionalización que no es realista. Yo quiero salir a trabajar, pero no puedo salir a trabajar porque hay muchos asaltantes. Yo tengo que salir a trabajar, quiero salir a trabajar, pero va a suceder un accidente de tráfico, porque últimamente estoy manejando mal. Estoy dando un ejemplo de lógica absurda que nosotros creamos para racionalizar lo que queremos hacer nosotros. Por esta causa, muchos creyentes caen en la infelicidad. ¿Saben cuál es la lógica más absurda de la historia de la iglesia? ¿Sabe cuál es? En el año 1513, el Papa León X
estaba construyendo la Basílica de San Pedro en Roma y se quedó sin dinero. Así que comenzó a vender indulgencia de salvación, indulgencia de la bendición, indulgencia de la gracia de Dios, para recaudar dinero para la construcción. La gracia, la bendición, la salvación de Dios fue vendida por dinero para construir el templo, basílica. Hermano, ¿cómo pueden caer en este tipo de la lógica? Es porque han caído en una lógica absurda. Por su racionalización es absurda. Vender indulgencia para construir una iglesia, un catedral, es una blasfemia contra Dios. Ha ridiculizado todos los sacrificios y la obra de la salvación. Ha dejado sin sentido el sacrificio de Jesús en la cruz. Es un pecado que no va a ser perdonado ante Dios. Ha burlado la obra del Espíritu Santo. Ha burlado al Espíritu Santo. Ridiculizando, dejando sin sentido todos los sacrificios que ha hecho Jesús, que se puede comprar con dinero. Sin embargo, tantos sacerdotes, teólogos han podido hacer esto porque habían caído en la autojustificación, en la autorracionalización. Hermanos, ¿sabe una cosa? Incluso hoy en día está sucediendo la misma cosa en este mundo. Por la construcción del templo, por la buena obra, están vendiendo la salvación y la gracia y la bendición de Dios. Y así están cometiendo pecado delante de Dios, y muchos dicen es para buena obra, es para construir la iglesia. Con esta lógica absurda están vendiendo la bendición, la gracia de Dios. Hermanos, por eso la autorracionalización puede ser el atributo más terrible del pecado. Nuestra autorracionalización puede ser el atributo más terrible del pecado ante Dios. De la misma manera, hoy en día están recaudando, mendigando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos misioneros están mendigando en nombre de Jesús para llenar su bolsillo? Hay iglesias que levantan 4, 5, 6 ofrendas en un culto. Habrá mucho motivo, mucho argumento para sacarle plata. Pero la ofrenda tiene que ser una cosa voluntaria delante de Dios. Hermano, está sucediendo la misma cosa hoy en día, y con ese fondo recaudado se enriquece la familia de los pastores para que viva en lujo. Hermanos, Dios había ordenado al rey Saúl que hiriera a Amalek y que aniquilara y que destruyera todo de Amalek, porque era una abominación ante Dios. Entonces el rey Saúl va y deshace todo lo malo y trae todo lo bueno. Entonces el profeta Samuel le pregunta: Rey,
¿Por qué has hecho esto? ¿Acaso Dios no le dijo que deshiciera todo? Y Saúl, mire hermanos, el rey Saúl, lo traje todo esto para hacer sacrificio, para hacer holocausto a mi Dios. Hermanos, aquí está el problema de los creyentes hoy en día también. Interpretamos la palabra de Dios con nuestra propia autorracionalización e insistimos en que nuestra propia lógica es la correcta. Hermanos, en vez de aceptar y creer tal como es la palabra de Dios, interpreta con su autorracionalización. Dios nos dijo que creyéramos y que obedeciéramos a su palabra tal como es, sin añadir ni quitar nada, sino tal como es. Pero en lugar de esto, creamos nuestra propia fe a través de las racionalizaciones. Hoy en día, la Biblia no lo acepta, no lo cree tal como está, sino nosotros creemos interpretamos a través de nuestra racionalización. No, esa cosa buena, ¿para qué vamos a deshacer? Llevaremos a hacer sacrificio, holocausto a Dios. Pero es mentira para justificarse nomás. Hermanos, la autorracionalización de Jonás se basaba en su propia idea y criterio, no a la palabra de Dios. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive para el arrepentimiento de ninivense. Entonces, Jonás no quiso ir a Nínive. Primero, tenía miedo de que los ninivenses no le haga caso y le maltrate. Segundo, no quería que se salve ninivense porque eran enemigos que habían atacado a Israel. Por eso no quería. Entonces ya no le importó la palabra de Dios. Con su criterio, con su autorracionalización, Jonás decide escaparse. Porque no le pareció. Entonces Dios manda una tormenta en la vida de Jonás para que dejara de autorracionalizarse con su propio pensamiento y estándares, con su criterio. La palabra de Dios nosotros tenemos que creer tal como es, sin restar ni agregar. Pero desde cuando no sé, los creyentes comenzaron a agregar su criterio, sus racionalizaciones, ya ha creado su propia fe. Hoy en día muchas personas están atrapadas en la autorracionalización, por eso cae en la lógica absurda. Por esta causa llegan a vivir una vida infeliz, aislada y equivocada. Hermano, ¿qué debemos hacer para no caer en la lógica absurda de nuestra autorracionalización? ¿Cómo nosotros podremos deshacer nuestra autorracionalización para que podamos vivir una vida bendecida? En tercero y en último, para no tropezar con la autorracionalización, tenemos que ser capaces de escuchar la voz de Dios que habla a nuestro interior. Hermanos, déjame explicarle.
Cuando estamos yendo por un camino equivocado, sí o sí, Dios habla a nuestro interior y a nuestro pensamiento. Cuando yo estoy por hacer cosas fuera del lugar, con mi autorracionalización, Dios sí o sí habla a nuestro interior. Pero si nosotros no reconocemos e ignoramos la voz de Dios que habla a nuestro interior, Dios nos habla a través de las circunstancias y situaciones. ¿Por qué? Dios no quiere que nosotros perdamos. Cuando Jacob estaba yendo por el camino equivocado, Dios habló a la conciencia de Jacob. Pero Jacob ignoró esa voz de Dios que le hablaba en su interior y él siguió instalándose en Canaán, donde no debería. Dios le habló, Dios le hizo entender, pero Jacob no quiso entender. Entonces Dios habla a través de la circunstancia. A través de la situación Dios le habla. ¿Qué sucede? La hija de Jacob, Dina, llega a ser violada y la familia de Jacob cae en un peligro de perder la vida. Cuando Dios nos habla a nuestro corazón, cuando nosotros no escuchamos esa voz que nos habla a nuestro corazón, Dios habla a nuestro interior a través de la situación, a través de las circunstancias. Entonces, Jacob tuvo que huir de la tierra de Canaán, de la ciudad de Siquem. Jacob había comprado ahí terreno, Jacob había comprado el rebaño, había instalado su casa, pero tuvo que dejar todo y huir de Siquem. Hermanos, si no queremos caer nosotros y arruinar nuestra vida con esta idea, con esta autorracionalización, nosotros tenemos que discernir y tenemos que llegar a escuchar la voz de Dios que habla a nuestro interior. Hermanos, ¿sabe una cosa? Jacob entonces tuvo que escapar de ahí. Entendió cuando sucedió eso. Ahí recién entendió que estaba equivocado con su autorracionalización. Entonces, da la vuelta. Hermanos, cuando el hijo pródigo tomó el camino equivocado, le llega una gran hambruna, una gran dificultad, una tribulación tremenda en la vida de hijo pródigo. Entonces, el hijo pródigo tenía que salir y volver a la casa de su padre. Dios le habla al corazón, al interior. No quiere entender, entonces Dios le habla a través del ambiente. Hermanos, tenemos que ser capaces de escuchar la voz de Dios que nos habla a nuestro interior. Ya sea nuestro interior o sea a través de nuestro ambiente, hoy muchos creyentes están desesperados, tropiezan con mucho problema, es que porque no quieren escuchar la voz de Dios que nos advierten. Y nosotros, con nuestra autorracionalización, hemos quedado engañando a nosotros. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios
dijo así a los israelitas. Isaías 55, versículo 3, dice así. Dice Dios a los israelitas, inclinad vuestro oído, ¿ve? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestras almas. Hermanos, si es que nosotros llegamos a escuchar la voz de Dios, nuestra alma va a vivir. Cuando uno puede oír la voz de Dios, no estoy hablando de una voz audible. Dios nos habla y cuando escuchamos, llegamos a escuchar esta voz de Dios, hermano, nuestra alma llega a vivir. Por eso Dios dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dijo Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios no quiere que un pecador muera, Dios quiere que viva. Por eso Dios dice que Él habla para que no volvamos, para que nos convertamos. La voz de la conciencia en nuestro interior es por nuestro bien, no es por el bien de los demás. Por eso debemos ser capaces de escuchar la voz de Dios y no endurecernos con nuestras autorracionalizaciones. Hermanos, la autorracionalización puede ser un consuelo para uno, pero es fatal para el desarrollo personal. Mucha gente está arruinando su vida con esta autorracionalización, con esta idea rara, con esta lógica absurda. Hermanos, quiero finalizar el mensaje, la palabra de Dios. Hoy en día, muchos creyentes están arruinando su vida con esta autorracionalización. Hermanos, no tenemos que endurecernos cuando Dios nos habla a nuestro interior o a través de la circunstancia. Hebreos capítulo 3, versículo 15, dice así. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, cuando nosotros nos presentamos ante Dios, en meditación, en oración, buscando la guía del Señor, Dios nos habla a nuestro interior. Tenemos que discernir la voz de Dios que nos habla a nosotros para que podamos ir por el camino de bendición que Dios ha preparado para nosotros. Así que, hermanos, terminamos con esta. La infelicidad de un hombre comienza con su autorracionalización. Hermanos, nuestra autorracionalización produce una lógica absurda. Y muchas veces llegamos a ser arruinados por nuestra lógica absurda. Hermanos, tratemos de escuchar la voz de Dios que habla a nuestro corazón para que podamos vivir una vida más que vencedores. Oremos, por favor.